Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar nuestra lección de hebreo. Primero vamos a traducir las sentencias que habían, o las frases, pues, perdón, que habían quedado en el día de ayer de la lección 12. Esta lección 12 es muy sencilla, solamente tenía pues vocabulario nuevo, algunas precisiones, tenía también los verbos de tercera G, mm, pero vamos, no es una cuestión exageradamente complicada. Bueno, entonces comenzamos con el primero. Asaja Gibor Yeshuach Gedolah Laam. Asa hizo Hagibor el guerrero. Yeshua, salvación. Gedolá, grande. Laam, para el pueblo. Antes de hacer la traducción correcta, hay que decir que en muchas ocasiones hay formas, expresiones que son en una lengua, pero en otra lengua no. Incluso en el mismo español, nosotros tenemos diferentes formas de expresarnos. Por ejemplo, un español no dice me tomas una foto, sino me haces una foto, porque para el español de España la foto se hace, ¿verdad? Para nosotros no, para nosotros la foto se toma, porque es una especie de captura de la realidad. Entonces, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Las vacaciones, en español las vacaciones se toman vacaciones, se va uno de vacaciones. En inglés las vacaciones se gastan, gastar las vacaciones. Entonces, son esas peculiaridades que existen en las lenguas y entonces los verbos van a ir de acuerdo pues a esas peculiaridades, porque no se trata de que traduzcamos literalmente y ya no funcione. Todo esto para decir que el verbo hacer aquí no necesariamente se traduce como hacer. Literalmente sería, el guerrero hizo una salvación grande para el pueblo. Pues sí queda claro el punto, pero podemos traducirlo quizá mejor como realizó. El guerrero realizó una salvación grande para el pueblo. O el guerrero realizó salvación grande para el pueblo. No es para poner otro verbo, o sea, que cambie el sentido, no, pero sí en el sentido de hacer, de realizar, de causar, de dar, en esa línea, porque el sujeto en este caso pues es el guerrero, Hagibor. Bueno, número 2. En Yeshua Belohim Laish Hara. En, no hay. Yeshua, salvación. Belohim, en el Señor. Ojo, si ustedes se fijan, aquí no hay sonido hasta el siguiente, que es lo. Entonces no es Be-Elohim, sino Belohim. Es una pronunciación anómala, ya lo habíamos mencionado. No hay salvación en el Señor o no hay salvación en Dios para el hombre malo. Esto está en la posición porque en ambos casos tenemos el artículo. Siguiente. Ha, perdón, He asita et hadabar hatse. He atzita. Primero ignoramos el he y vamos a asita. Nosotros recordamos katab, katabá, katapta, katap, katapti. No funciona. Bueno, si ya no lo pasamos. Sí, sí, sí. Katab, kateba, katapta. Sí, sí es katapta, pero, que sería la segunda persona masculino singular. Pero aquí hay que tener en cuenta que asita es del verbo asar y esa tercera forma, perdón, y esa segunda persona es con la tercera G. Entonces, lo que nos recuerda que en la tercera G aparece una yod. Entonces va a ser la segunda persona singular. Hiciste. Hiciste, Hadabar, la palabra esta. Hiciste la palabra esta. Normalmente la palabra no se hace, sino que se dice.
En este caso, davar no necesariamente es palabra, puede ser la acción, porque acuérdense que palabra tiene como un sentido mucho más amplio que el de solo palabra expresada. Entonces lo podemos traducir así. Eh, hiciste o realizaste esta acción. Sin embargo, no es solo una afirmación. Si ustedes se fijan, este G delante de una allin va a ser precisamente el marcador de la interrogación. Entonces todo esto es una pregunta. No se traduce, sino se enfatiza. Hiciste esta acción y ya ahora queda como pregunta, porque es la segunda persona masculino singular. Siguiente. Nos encontramos con, si cabe aquí. Hatzehartem et haberit asher karat Adonai et haam. Vamos otra vez a la raíz. Tzahar. Tzahar es recordar. Tzehartem, pues es el plural, segunda persona masculino plural. Recordasteis vosotros. Dirán ustedes, ¿por qué decimos recordasteis y no recordaron ustedes? Hay un pequeño punto. Si decimos recordaron ustedes, corremos el riesgo, o si decimos solamente recordaron, corremos el riesgo de pensar que es tercera persona plural. Y no es tercera persona plural, es segunda persona. En español tenemos el trato de respeto, que es el ustedes, y tenemos la tercera persona plural, que es el ellos. Pero recordaron es igual a ambas personas. Esa es una pequeña confusión. Entonces por eso mejor decimos recordasteis vosotros, para que no se confunda. Recordasteis la alianza que pactó, literalmente es que cortó, pero volvemos al punto. La alianza en hebreo se corta. En español decimos se pacta. Entonces, ¿recordasteis vosotros la alianza que pactó el Señor con el pueblo? A ver, ¿y este ja qué es? Ah, pues igual que arriba era el marcador de la interrogación, aquí también lo es. Entonces todo esto es una pregunta. Los verbos no tienen artículo, entonces no le podemos poner un artículo al verbo. No hay duplicación. Y eso por otra parte. Y por otra, ¿por qué está ja y no con pataj y no con hatef pataj? Bueno, está ja con pataj porque a un lado tenemos un sheva. Entonces, al tener el sheva, que es la semivocal, a un lado ponemos el pataj, simplemente. ¿Cómo se traduce entonces esto? ¿Habéis recordado o recordasteis la alianza que pactó el Señor con el pueblo? Es una pregunta. ¿Lo habéis recordado? ¿Lo recordasteis? Una pregunta retórica, porque después viene un discurso seguramente muy bueno para decir, ¿lo habéis olvidado? ¿Se han dejado al Señor de lado, etcétera, etcétera? Pero la pregunta es retórica. Aquí está, la 4. La 5. Yeshimha Gedolah Birushalayim ki Adonai Sham. Yesh, hay, simha, alegría, Gedolah, grande, Birushalayim, en Jerusalén. Ki, este ki en este caso es causativo o de consecuencia incluso, o consecutivo, pues en este caso es consecutivo y no se traduce como por qué, sino por qué. El tetragrama, Adonai y Sham allí. Hay alegría grande o hay una gran alegría en Jerusalén porque el Señor está allí. Nada más, muy sencillo. La número 6. Gedolah Ha'ir Asher Baninu Ba'aretz Hatzot. Ir, ciudad, pero aquí no tiene artículo. Aquí ahora vamos a, ¿cómo se dice? A reflexionar cómo traducimos. ¿Por qué? Porque este Asher
es un pronombre relativo. ¿Referido a qué? ¿A grande o a ciudad? A ciudad, no a grande. Entonces nosotros no vamos a decir la ciudad es grande que, no, sino al revés. Grande, Gedolá, grande es la ciudad que está, que Baninu. Banu es construyeron ellos. Y en este caso, Baninu es construimos nosotros. Primera persona plural. Baninu, primera persona plural. Banu, tercera persona plural. Entonces, grande es la ciudad que construimos nosotros en esta tierra. Eso es todo. ¿Por qué en esta tierra? Bueno, porque aquí tiene artículo y aquí tiene artículo, entonces estamos en una función atributiva. Siguiente, la 7. Raiti esh. Yoredet mehashamayim benofelet artza. Dirección, artza. Bueno, Raiti. ¿Qué es Raiti? Bueno, el verbo ra'a con alef es mirar. Entonces, Raiti es miré, yo, primera persona singular común. Porque no es ni masculino ni femenino, simplemente es primera persona. En hebreo sí hay masculino y femenino para el verbo, pero en este caso es común. Puede ser masculino, puede ser femenino. ¿Qué es Esh? Fuego. Miré fuego. Yoredet. El verbo yarad es bajar. Aquí, ojo. Esh y Yoredet están relacionados. Como ninguno de los dos tiene artículo, se encuentra en una función atributiva. También lo podemos traducir de forma verbal, pero atributivo, sin el verbo ser. Entonces, vi fuego cayendo. Y ojo, Yoredet está en femenino, porque no es solo Yored, sino Yoredet, porque Esh, fuego, en hebreo es femenino. Vi fuego cayendo, Mehashamayim, de los cielos. Perdón, bajando de los cielos. Yored es bajar. Vi fuego bajando de los cielos, ve nofelet, y cayendo. Ojo, nofelet viene del verbo nafal, que es caer. Nomás que aquí está otra vez en femenino porque se refiere al fuego. Y cayendo arza, hacia la tierra. Entonces, vi fuego bajando de los cielos o del cielo y cayendo hacia la tierra. Ahí está. Alguien puede decir, ¿por qué hacia la tierra? Porque aquí tiene la direccional a. Entonces eso lo hace hacia la tierra. Siguiente. Nasa, Hatzaken, Jaira, Nasa. Viajar, partir. Viajó, en este caso, tercera masculino singular. Hatzaken, viajó el anciano. Jaira, aquí está el acento. Esto no es acento ni modifica, vuelve a ser direccional. Viajó el anciano hacia la ciudad. Eso es todo. La siguiente. Asa Elohim et hashamayim ve et haaretz. Esto está sacado de la primera línea de la Biblia, Génesis 1:1. Bueno, allá es el verbo bara, aquí lo pone en asa, no importa. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Y ahí está. ¿Qué dice aquí? Hizo, pero aquí es hizo en tercera persona masculino singular. Y aquí tenemos Elohim, sí, pero Elohim como sujeto, es decir, hizo Dios. Dios el poderoso, nuestro Dios, no hicieron los dioses, porque si no estaría en plural. Hizo Dios el cielo y la tierra, eso es todo. Obviamente lo ordenamos y queda Dios hizo el cielo y la tierra, o Dios hizo los cielos y la tierra. Cualquiera de las dos es válida.
Siguiente. Aleta Haisha Jerushalaima Kisham Ha Shofet. Aleta. ¿Qué es aleta? Es katab kateba. Entonces es tercera persona femenino singular. Subió. El verbo alá es subir, nomás que aquí no se le pone con G, sino con T. Subió la mujer. Aquí es Jerusalén, Jerusalén. Pero Jerushalaima hacia Jerusalén. Aquí está la direccional. Porque allí el juez. La mujer subió hacia Jerusalén porque allí estaba el juez. ¿De dónde pusimos estaba? O porque allí está el juez. Bueno, lo ponemos porque se trata de una oración nominal, ¿verdad? Y evidentemente cuando tenemos una oración nominal, el verbo ser está implícito. O más bien, en este tipo de oraciones nominales, el verbo ser está implícito. Adelante vamos a ver otro tipo de oraciones nominales que va a estar el verbo explícito. Pero bueno, en su momento, que es la próxima lección, pero en su momento. La número 11 dice, Lo zaharta et haberit asher karatnu im ha'am. Lo, no. Zaharta, katab, kateba, katabta. Segunda persona masculino singular. No recordaste, tú, segunda persona masculino singular, no recordaste la alianza que Karatnu, no es Katebu, no, sino la última, Katabnu. Caray, Katebu, Ketaptem, Ketapten, Katabnu, que hicimos. Entonces es primera persona como un plural. No recordaste la alianza que hicimos o que pactamos con el pueblo. Ahí está. Bueno, estas son la tarea, pues, ¿verdad? Que habría que hacer. Bastante sencilla, todavía no hay complicaciones más graves, pero bueno. Vamos a la lección número 13. La lección número 13, pues es todavía un recordatorio. Se nos fue un poquito la luz, pero ya. Es todavía un recordatorio de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hay que decir que todavía no aparecen cosas más complicadas, estamos todavía en los verbos, en este sistema verbal sencillo. Vamos a abrir Word para poner dos ejemplos de oraciones. En español existen las oraciones nominales y las oraciones verbales, pero como en español no son frecuentes los casos, normalmente las oraciones nominales y las verbales no se distinguen mucho. ¿Cuál es una oración nominal? Pues la que usa solamente el nombre. Por ejemplo, la capilla. Dejen subir un poquito esto. La capilla es hermosa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues calificando a la capilla. Este es un adjetivo calificativo y este es un sujeto, un sustantivo. Entonces el calificativo, valga la redundancia, califica al sujeto. La capilla es hermosa. Podemos invertirlo con el mismo sentido. Hermosa es la capilla. Entonces, en este caso, el verbo ser nos habla de atribución, en este caso es función predicativa, pero nos habla de que un atributo es predicado del sujeto y nada más. No se realiza propiamente una acción. ¿Qué acción realiza la capilla? Ninguna, simplemente es hermosa. Es una descripción. Ahora, cuando son dos sustantivos, funciona el verbo ser como identidad. Por ejemplo,
Daniel es carpintero. En el ejemplo, Daniel es carpintero, Daniel es sujeto, carpintero es sujeto. Perdón, Daniel es sustantivo, carpintero también es sustantivo. Entonces decir Daniel es carpintero está hablando de una identidad. Es decir, Daniel tiene relación en cuanto a la función con el carpintero. Nos habla de un oficio. Entonces lo podemos intercambiar. Aquí son dos sujetos. Daniel es carpintero, o sea, nos está hablando del oficio que desempeña Daniel. En este sentido pudiéramos hablar de identidad o también pudiéramos hablar no necesariamente de un adjetivo, pero sí de un predicado nominal, lo que decimos de Daniel. También es identidad, pero cuando nosotros hablamos de una identidad total, es cuando hablamos precisamente de sinónimos. Por ejemplo, un ósculo es un beso. ¿Qué es ósculo? Beso. En una forma más refinada, ¿verdad? No es el lenguaje coloquial para decir beso. En latín, os oris, boca. Entonces sería como una boquita, osculum. Y entonces, o lo relacionado, pues en este caso con la boca, pues es el beso. Bueno, pues un ósculo es un beso. Si nosotros lo cambiamos, un beso es un ósculo. Está bien, no hay ningún problema. Y esto es una identidad, porque estamos diciendo que ambas partes es lo mismo. Lo podemos poner en otro ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, una gallina es un ave. En este caso, gallina es una especie de las aves. No todas las, todas las gallinas son aves, pero no todas las aves son gallinas. Hay también aves volátiles, como los pájaros. Hay también aves más grandes que la gallina, como el guajolote o pavo o el avestruz. Entonces, no todas las aves son gallinas. Muy bien. Entonces, esto se llama género y esto se llama especie. Entonces, en este caso también es identidad, pero la gallina es solo una parte de todas las aves. Otro ejemplo en esta línea. Una manzana es una fruta. No todas las frutas son manzanas, pero todas las manzanas son frutas. Bueno, y aquí podríamos seguirnos alargando en una interminable disertación filosófica sobre el verbo ser, pero no lo vamos a hacer. Nos vamos a regresar para hablar del predicado nominal, que es justo eso que estamos diciendo, cuando se utiliza el verbo ser. Ahora bien, si ustedes se fijan, la página 166 de su gramática, que es en inglés, la segunda gramática, nos vamos a encontrar con el verbo ser, que es el verbo haya, y tenemos estas pequeñas excepciones, bueno, estos pequeños cambios, que corresponden precisamente a los cambios que se dan con la tercera H o la tercera G. Haya, Haita, Hayita, Hayit. Hayiti, hasta aquí los cambios son bastante normales. Hayu, también normal, pero aquí viene el cambio. Heyitem, en lugar de Hayitem, que sería con un Hatef Patach, aquí lo tiene con un Hatef Segol. Esa es la pequeña anomalía del verbo ser. Pues hay que repasarlo, hay que identificarlo, ¿verdad? Heyitem, Heyiten, Hayidnu, Hayidnu. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Bueno, si de pronto alguien se siente confundido, no se preocupe, no se mortifique por eso.
basta simplemente repasar y eso es suficiente. Bueno, volvemos a nuestro libro. A ver, un segundo. Volvemos a nuestro libro y vamos viendo las oraciones con predicado nominal. Dice, uno de los tipos de oraciones más sencillas en hebreo es aquel en el que dos sustantivos, que son dos sintagmas nominales, los sustantivos, se yuxtaponen para expresar aserción. Por ejemplo, David Melech Tov, David rey bueno, y ya. Bueno, la traducción es David es un rey bueno. Acuérdense que sin artículo traducimos con el, pues en este caso con el adjetivo demostrativo, con el adjetivo indefinido o con el pronombre indefinido. David es un rey bueno. En muchas ocasiones los pronombres demostrativos who y he y sus plurales se usan frecuentemente en este tipo de oraciones, pero para remarcar, por ejemplo, David, hu melech tov, acá también, David, melech tov hu. ¿Qué significa esto? Literalmente dice, David, el rey bueno, no el rey bueno, sino él. Y esto es para enfatizar el sujeto. Él no es artículo, sino que es pronombre. Literalmente sería, David, él es rey bueno. O también, si lo ponemos como pronombre demostrativo en su totalidad, va a ser, aquel David es rey bueno. ¿Y esto para qué? Para resaltar. No es cualquier David, sino aquel David es rey bueno. O aquí también lo tiene al final. O también David es aquel rey bueno. O sea, el cambio está muy matizado, pero no tiene, ¿cómo se dice? No tiene dificultad porque se trata pues de lo mismo, ¿verdad? Es probable que el uso del pronombre demostrativo le dé un mayor énfasis a uno u otro de los elementos de la oración. Sin embargo, no nos es posible determinar este matiz con toda seguridad, pues porque no tenemos ningún hablante actual de hebreo bíblico. Es posible, es verosímil pensar que la oración responde a una pregunta. ¿Quién es un buen rey? Y la oración 2 responde a una pregunta. Y la oración 3 responde a ¿qué es David? Y así se enfatiza. Mientras que el primer tipo parece más bien, esta primera, una afirmación neutral, sin que haya que suponer una pregunta. Esos son los matices, pero a la hora de traducir ni se preocupen, porque normalmente no lo necesitamos. Así esa precisión. O sea, poco a poco vamos a ir conociendo, ganando esa precisión. Pero de pronto, de entrada, no lo necesitamos. El verbo hayá es el verbo cero estar. Ya lo había mencionado, aquí está. Es cuestión de repasarlo. En español tenemos dos verbos, cero estar. En hebreo es simplemente hayá. En otras lenguas también es solamente un verbo para expresar las dos realidades. Ahora, tenemos este tipo de oraciones no verbales, que también se conocen como oraciones nominales. Primero, con predicado formado por adjetivo. Vamos a ampliarlo un poquito para que se vea más claro. Tov haish, el hombre es bueno. Con predicado adverbial, o sea, con un adverbio. Haish babayit, el hombre está en la casa. ¿En dónde? En la casa. Ahí está el adverbio. Con predicado existencial, simplemente la afirmación de existencia. Yesh ish, hay un hombre. Con predicado nominal, David Melech Tov, David es es un rey bueno. Nada más. Bueno, esos son los tipos que hemos visto. Ninguna de las oraciones tiene un valor temporal específico, sino que dicho valor va a depender del contexto en el que se encuentran.
Todas las oraciones pueden convertirse en oraciones verbales usando el verbo hayá, que en el perfecto tiene valor temporal ya visto. Ahora vamos a usar el verbo ser como tal, pero no va a traducirse en presente, sino en pasado. Por ejemplo, hayá haish tov, el hombre era bueno. Ya no es el hombre es bueno, sino el hombre era bueno. Hayá haish babayit, con adverbial. Era el hombre en la casa. O sea, el hombre estaba en la casa. Hayá kesef, era dinero. O también como afirmación de existencia o plata. Había dinero o había plata. David Hayam Melech Tov. David era un rey bueno. Y ahí está. O sea, no es nada complicado, pero hay que decir que hay dos opciones. Una, poner el verbo. La otra, no ponerlo. Eso es todo. Cada una de estas oraciones se va a negar con lo. Nótese que yesh es reemplazado por haya en la número 3 y que una oración de no existencia, como en kesef, no hay dinero, se formula en el pasado como lo haya kesef, no había dinero. En oraciones de este tipo, a haya David Lamelech Tov, ojo, aquí cuidado con esta preposición. Esta preposición le va a añadir un matiz. Hayá, era, David, Lemelech Tov, como rey bueno. Ah, caray. ¿Era David como rey bueno? ¿Es un tipo de simulación? No, no es ningún tipo de simulación. Lo que quiere aquí más bien matizar el hebreo, que el verbo es llegar a ser. Entonces, llegó a ser David un rey bueno. Esa sería la traducción. Dice, nótese el siguiente uso de la lamed. En la siguiente la encontramos con más claridad. Haita Sara le Abraham la Isha. Haita fue Sara, pues Sara, para Abraham como mujer. ¿Fue Sara para Abraham como mujer? No, no queda claro así. Entonces, Sara se convirtió para Abraham en mujer o en esposa de Abraham. Aquí el autor también le pone un poquito más de énfasis. Le pone Sara se convirtió en esposa de Abraham. Eso sería lo más literal. O también Sara era esposa de Abraham. Esto está un poquito menos preciso. Pero bueno, si nosotros reemplazamos la lamed con una kaf como preposición, esto sí tiene la idea de fingimiento, de actuar, aunque no sea como tal. Por ejemplo, Hayá, Haish, la Naar, que Ab. Fue el hombre para el joven como padre. Ojo, este sí es como, mientras que aquí tiene el sentido de convertirse. Este como es un comparativo, es una preposición que solamente hace referencia a algo que no es real, no es padre este hombre de este joven, pero funciona como padre, es decir, actúa como padre y en ese sentido se relaciona con el joven. La traducción sería, el hombre era como un padre para el muchacho. Y está claro. Aquí ya está un poquito más elaborada la traducción. No digo que sea imprecisa, pero no es ya tan literal. El hombre actuaba como si fuera el padre del muchacho. Pues ya le cambia incluso hasta el sentido, ¿verdad? Siguiente. Hayale es el pasado de Yeshle, porque Hayale es se convirtió y Yeshle es había para, perdón, es hay para, es decir, se convierte o tiene, etc. Bueno, esto en la afirmación de la existencia queda claro. Por ejemplo, Hayat son,
le Abraham. Había ganado para Abraham. O sea, Abraham tenía ganado. Pero también podríamos ponerlo en presente. Yesh son le Abraham. Abraham tiene ganado o hay ganado para Abraham. Las oraciones cuyo predicado es el participio, como Haish Koteb, el hombre está escribiendo, en pocas ocasiones se construyen con Hayá. Se puede hacer, porque en español tenemos el verbo ser más el participio, pero en hebreo casi no funciona así. Vamos a ver este punto con mayor claridad cuando estudiemos la sintaxis de la narración hebrea. Y esto con calma, ¿verdad? No hay que desesperar, pero esto con calma lo vamos a ver. Correcto, entonces vamos a continuar ahora con el plural de los sustantivos. Esto que decíamos aquí con anterioridad lo podemos explicar de una manera muy sencilla. A ver, lo vamos a poner aquí solamente para referencia. Cuando nosotros utilizamos un participio en español, usamos el verbo ser. Por ejemplo, no decimos solamente Juan dormido, sino Juan está dormido. Y en ese sentido, está es una o hace de función perifrástica con dormido para indicar la acción o en este caso la situación de Juan. Pero si lo queremos decir en pasado, lo podemos hacer tranquilamente y decimos Juan estaba dormido. Esto lo quiero mencionar porque en hebreo bastaría el participio para decir Juan dormido, en hebreo sí se entiende. O Juan que duerme, también se entiende. Pero en español necesitamos el verbo ser. Esto lo menciono porque justo aquí decía que en ocasiones se construye el participio con el verbo hayá, con el verbo ser. Pero bueno, en su momento se verá, solo por si hubiera quedado alguna duda. Hay sustantivos femeninos terminados en et, at, it, ot y ut, y muestran una gran variedad de formas en plural. Las palabras siguientes son solamente las más importantes, pero sí vale la pena repasarlas, darles, ¿cómo se dice?, una profundización precisamente para poder llegar a comprenderlas lo más que se pueda, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos esta serie de palabras. La primera es bat, plural, banot. Et, que es tiempo, con itim, plural, tiempos. Alguien puede decir, ¿y existe la palabra tiempos en hebreo? Sí, sí existe, porque tiempo no necesariamente se reduce al tiempo de manera global, ¿verdad? A la medición del movimiento, sino que también tiempos puede referirse a momentos, ¿verdad? Aquí podríamos hacer una disertación de lo que es en griego Cronos, que es el tiempo, el Cronos, y lo que es el Kairos. Son cosas muy distintas. El segundo es un tiempo específico, el tiempo de Dios. Pero aquí nos detenemos. En hebreo, et, tiempo, tiene esta doble significación. Delet. Delet, ¿se acuerdan ustedes cómo se llama la primera letra de esta palabra? Se llama Dalet. Y es por eso, porque Delet es una puerta. El plural de Delet es Delatot. Este sustantivo es un segolado, ahí está. Y bueno, pues de una manera muy regular hace su plural, Delatot. Tenemos Mishmeret. Ah, caray, esta palabra está muy rara. No, no está rara. Si ustedes se fijan, vamos a analizar la raíz. Y es Shin, Mem y Resh. Shamar. ¿Qué es shamar? Shamar es observar. Entonces, Mishmeret, que es un sustantivo que tiene prefijo, pues va a ser vigilancia, observación. El plural va a ser Mishmarot. Luego aparece Hatata.
hatat. La T final hay que mencionarla, hatat. No solo hatá, sino hatat. Y es pecado. El plural, hatot. Hatatot, perdón. Hatatot. Si ustedes se fijan, no se alarga solamente, sino que efectivamente se agrega ot. Tenemos Hanit, lanza, que el plural hace Haninim, Hanitim, perdón, Hanitim. Malkut, Malku, ojo, no hace Malkutot, sino Malkuyot. ¿Por qué? No sabemos por qué. Son precisamente por las irregularidades que maneja estas palabras, ¿verdad? Bueno, el vocabulario. El vocabulario es muy sencillo, todavía son palabras que son de uso muy común. Bueno, pues ahorita la vamos a repasar. Hatat, hatat es pecado y el plural ya lo tenemos ahí, hataot, pecados, es femenino. Halom es sueño y bueno, el plural es halomot. Bat, hija, plural, banot. Emma, miedo o terror. Shivha, sierva o esclava. Amma también es sierva o esclava. El plural, amaot o amahot. Así ligera esta het. Verbos. Los verbos hayá es ser, estar o llegar a ser, pero llegar a ser va a ser con lamed. Jatá, solamente jatá es pecar. Si ustedes se fijan, ahí está la misma raíz, solo que entre el sustantivo y el verbo, lo único que se le quita al sustantivo es la T. Y ustedes se fijan, aquí va a tener la conjugación de una tercera G, de una tercera Aleph. Pecar contra, bueno, pues normalmente con la lamed. Jatá, lamed. Halam, soñar. Si halom es sueño, pues halam va a ser soñar. Lakad, capturar o atrapar. Los ejercicios, bueno, pues como lo venimos haciendo, mi recomendación es que hagamos solamente las traducciones del hebreo al español. Vamos a ver la primera traducción, que es la más larga. Y bueno, vamos a intentar hacerla, ¿verdad? No están difíciles, pero tampoco están así ahora muy regaladas, como decimos, pero tienen su grado de complejidad. La primera dice, la G, ojo, no es la que, la Gedu et Harim, Asher Baaretz Hahi, Vegam et Haam Asher Bahen. Ah, caray, ¿qué es esto? La Gedu. Katab, kateba, katabta, katab, katabti. Ninguna de esas. Katebu, sí, la primera. Tercera persona plural, común. Atraparon. Et haarim. Ojo, atraparon las ciudades. Ir, arim. Y ahorita vamos ¿cómo se dice? A buscar un sinónimo. Atraparon las ciudades que en la tierra aquella. Y también el pueblo que en ella. Bueno, gen es en ellas. Ah, sí, el pueblo que en ellas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Hu, hi, hem, gena. ¿Verdad? Que en él. Pero aquí es plural. En ellos. Primero, ciudad en hebreo es masculino, por eso gem es masculino. Pero antes de hacer la traducción vamos al verbo. El verbo es lo principal. El verbo lakaj es atrapar, pero también puede ser capturar, pero también en un sinónimo, capturar quizá queda mejor que atrapar, ¿verdad? Aquí la traducción nos ponía solo atrapar, pero bueno, más bien nos ponía capturar, yo traduje atrapar. Capturar está muy bien. Entonces,
vamos a buscar al sujeto. El sujeto aquí no está, entonces está implícito. Entonces vamos a decir, ellos capturaron las ciudades que estaban en la tierra aquella y también el pueblo que estaba en ellas. ¿En cuáles ellas? En esas ciudades. Obviamente esta frase está un poco más elaborada y alguien va a decir, bueno, pero ¿qué no atraparon, no capturaron las ciudades? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo, porque aquí se refiere al pueblo que vive en las ciudades. Una cosa sería la parte geográfica, la tierra misma, y la otra sería la parte de personas, ¿verdad? La que no es geográfica, los habitantes. Uno es el pueblo y otra es la ciudad. Entonces, a esto se refiere. Además de que el pueblo habita en varias ciudades, no es una sola ciudad. Bueno, esto lo dejamos de tarea. Ojalá que que tengan la oportunidad pues de realizarla toda. Si hay dudas, adelante, siéntanse en confianza. Y bueno, pues continuamos, si Dios quiere, con la siguiente. Saludos, Dios les bendiga y que tengan un excelente día.